Hoy venimos a hablar sobre los 7 problemas principales de alta presión excesiva en un condensador. Y vamos a empezar con los primeros 4, que son los más básicos, muchos los comentaron igual. Tenemos, por ejemplo, el primero es si es un condensador de aire forzado, como en el caso de los equipos de refrigeración móvil, prácticamente todos. Si nuestro ventilador obviamente falla, se genera un problema de alta presión, es el número 1. El número 2 es el condensador sucio. Obviamente, si nuestro condensador tiene mucho tiempo sin hacer el servicio de mantenimiento, la presión va a aumentar al no haber una buena transferencia de calor. De igual forma tenemos lo que es el exceso de gas. Si obviamente le hemos hecho algún tipo de servicio y no cargamos de una forma adecuada en nuestro refrigerante, nos va a efectuar también una alta presión en nuestro sistema de refrigeración. Adicional tenemos lo que son los gases no condensables. Tenemos malas prácticas, como muchos tenemos a veces, desgraciadamente, de no hacer vacío o hacer un barrido, simplemente como muchos le dicen. Se generarán gases no condensables que afectarán en oxidación y aparte la alta presión aún en la parte del líquido. ¿Y cómo nos damos cuenta? Sobre todo que hay una presión anormalmente alta, obviamente con la presión, con los manómetros, eso es lo más lógico. Y de igual forma, aquí en la línea del líquido, nos damos cuenta sobre todo cuando tenemos gases no condensables, que la línea del líquido, en vez de estar tibia, arriba, poco de unos grados arriba de la temperatura ambiente, está más caliente de lo normal. No se está condensando bien nuestro sistema o hay poca transferencia de calor. Acá tenemos los primeros 4 que son principales, ¿verdad? Ahora vamos a los que son un poco menos comunes. Habían algunas respuestas que vimos en la trivia anterior que hablaban sobre la obstrucción del capilar, de la válvula de expansión, cuando esta igual se cierra o se daña por completo, y queremos aclarar algunos puntos, ¿verdad? En algunas situaciones, nuestro sistema de refrigeración genera alta presión, aparte de esas 4 que ya vimos, por circunstancias un poquito más específicas. Por ejemplo, recordemos que la presión de succión va a ser proporcional a nuestra presión de descarga. En sistemas donde tenemos refrigerantes de una densidad alta, como el 404A, que mantiene presiones y temperatura altas, tenemos válvulas MOP y CPR de igual forma, que ajustan la presión a una presión definida. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Si esta presión tiende a aumentar más todavía, la presión de este lado va a aumentar. Entonces, en los sistemas que tenemos CPR, válvula de control de aspiración de Carter, si está desajustada o ya no sirve, abre de más, nuestra presión de alta obviamente va a subir fuera del rango normal. Supongamos que tenemos ahora un sistema con RC84 para ver el quinto punto. El RC84 no usa válvulas CPR. En este caso tendremos, por ejemplo, en refrigeración móvil en equipos pequeños, una presión aproximada de 45 PSI. Y este va a ser proporcional, obviamente, nuestra presión de descarga. Vamos a poner unos 200 libras a una temperatura de unos 35 grados centígrados ambiente, ¿no? Tiene mucho que ver de igual forma nuestra temperatura ambiente, pero es un factor externo aparte de los que ya hablamos. Entonces, en refrigerantes que no son tan densos como el 134A, que maneja presiones más bajas, si nuestra presión de aspiración es correcta, tendremos una presión equivalente en la parte de alta sin ningún problema. Si nuestra válvula de expansión tiende a cerrar un poco, 35 libras suponiendo, pero la temperatura de ambiente es alta, lo que sucede es que recuerden que la presión de descarga nos la da 2 partes principales del sistema de refrigeración, el ciclo de refrigeración. Una es nuestro compresor, nos da una presión de descarga, y la otra es la obstrucción que hace nuestra válvula de expansión. Si nuestra válvula de expansión está un poquito más cerrada, al menos en refrigeración móvil, por ejemplo de 45 a 30, lo que hace es que obviamente el refrigerante hierve antes. El refrigerante en esta zona va a ser más caliente en términos relativos, o sea que va a llegar sobrecalentado arriba del adicional, y la temperatura que se genera en el compresor al momento de efectuar la relación de compresión va a ser todavía más alta. Si por ejemplo un compresor de refrigeración móvil anda en los 60 grados centígrados, puede llegar a 70, 80 grados centígrados, y esto se ve reflejado
en nuestra presión de descarga de igual forma. Entonces, en refrigerantes con EDA-74A tenemos este problema, que si está un poco cerrada, porque está tapada el orificio parcialmente, porque hay algún problema dentro de la bola de expansión, se genera lo que es un recalentamiento excesivo a alta temperatura de compresor, y obviamente al ver más obstrucción, un 10-20% más cerrado fuera de lo normal, nuestra presión de descarga va a subir. Está comprobado en los equipos de refrigeración, sobre todo móvil. Igual, por último, hablábamos sobre los flappers, los platos de válvulas. Igual hay que entender un poquito mejor esto, ¿verdad? Los flappers dañados, los platos de válvula como tal, si están mal, si están cerrados, calzados o dañados, lo que generaría, obviamente, para empezar, es, vamos a ponerlo acá, platos dañados, es posiblemente una alta temperatura de compresor. ¿Por qué? Porque no está logrando aperturar bien para descargar a nuestro sistema el refrigerante. Igual puede ser que no esté fallando en la parte de succión, pero ahí estamos viendo la parte de alta, ¿verdad? Entonces, usualmente en Carrier pasa mucho, en los equipos Supra sobre todo, cuando se calcen los platos de válvula, no logran cerrar y abrir bien como debe ser, se calienta el compresor, se empieza a proteger y obviamente se ve reflejado de igual forma levemente en la presión de alta. Sobre todo nos damos cuenta que los flappers están malos cuando la temperatura del compresor, en este caso pasa mucho en equipos Carrier, Supra, está más alta de lo normal y se empieza a proteger porque tienen un sensor que va en la parte de descarga que indica obviamente este fallo, ¿verdad? Entonces esos son los fallos un poquito menos comunes, pero que igual debemos saber para saber cómo funciona la parte del sistema de alta presión. Recordemos que el compresor nos da una presión hacia nuestro condensador, pero que igual depende de la restricción que de fábrica viene en nuestra bola de expansión. Si esta está totalmente cerrada o obstruida y tenemos, por ejemplo, acá en vez de 75, 0 libras, lo que va a pasar es que la presión igual acá va a ser de 0 libras y obviamente no vamos a tener nada o se va a ir a vacío para poder comprimir hacia ese lado. Entonces, una obstrucción total no nos da una alta presión de descarga.